Y tenemos con nosotros a Elsa Arista, integrante del colectivo Nos Queremos Vivas NESA, y a Gerardo Martínez, abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Y les agradecemos que nos acompañen en esta tarde aquí a Los Periodistas. Muchísimas gracias. Elsa, muchas gracias. Gerardo Martínez, muchas gracias por estar aquí en Los Periodistas. Bienvenidos. Estos casos... Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gerardo, estos casos le doy, para que usted nos dé un panorama, discúlpeme que le doy a usted primero la palabra, Elsa, que le dé primero la palabra a Gerardo. Estos casos son más comunes de lo que uno cree. Mujeres que se defienden y que terminan encarceladas. Sí, naturalmente que si revisáramos el índice de casos con cuestiones, casos similares, encontraríamos muchísimos, pero sobre todo el factor común es que regularmente casos así están involucradas personas indígenas, personas mujeres, personas que están en una situación de la que el agresor justamente se aprovecha y las agrede en un principio, y ellas se ven en la necesidad de repeler la agresión con lo que tiene a la mano, y eso es lo que justamente ocurre en el caso que nosotros tuvimos la oportunidad de acompañar, y ahí nada más únicamente la precisión. Adela no es la que más agresor. Lo que Adela es una vez que sexualmente esposo, que es lo que complica más las cosas, empiezan a pelear ellos, y lo que hace Adela es escapar con sus dos niñas, una niña de pocos años y una niña recién nacida, y ahí ya no se da cuenta de todo lo que ocurre, y después obviamente encuentran el cuerpo y le atribuyen directamente la responsabilidad a ella. Pero son casos muy comunes, pero sobre todo la cuestión del tratamiento a casos así, una práctica sistemática de las instituciones de no respetar derechos humanos de Adela y de personas que están en situaciones de esta naturaleza. No se toma en cuenta el contexto en el que ocurren los hechos así, como para darle un tratamiento distinto. Aquí la actuación de la autoridad es muy mecánico, es decir, hay un hecho que puede ser un delito. ¿Quién puede ser un probable responsable? Pues agarran a la persona que encuentran, a la persona que está a la mano, lo más cercano posible, la procesan, y de ahí les importa absolutamente nada. Le interesa prácticamente el Estado que ante un hecho delictivo tener a alguien encarcelado o que tenga a alguien que pueda responder por eso. Pero sí, son más comunes de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Lo que pasa es de que pocos son los asuntos que se pueden mediatizar, pocos son los asuntos que se pueden colocar en medios como las de, y por eso es de que se conozcan muy poco los asuntos, pero realmente si nos vamos caso por caso, si nos vamos a escuchar la historia de vida de cada una de las mujeres que están privadas de su libertad, nos vamos a encontrar con muchos casos similares. El caso Roxana, Elsa Arista, del colectivo Nos Queremos Vida NESA, es un caso emblemático de lo que habla el abogado, y casos como con los que usted, Elsa Arista, ha trabajado. Cuéntenos del caso de Roxana. Bueno, pues Roxana, como ustedes ya lo dijeron, es una chica que viene de Oaxaca, originaria de Pirotepa Nacional, y pues bueno, ella tiene 21 años. Y pues Roxana pues fue atacada por su agresor, que también es quien, al ella defenderse, la amenaza de muerte, la golpea, y pues bueno, ella actúa en legítima defensa, ¿no? El caso Roxana nos ha generado mucha indignación, ya que la forma en que fue detenida, como si fuera una criminal, como bien lo dice el abogado Gerardo, sin que se hable del contexto, y sobre todo cuando estamos hablando de la situación que las mujeres ahora vivimos en el Estado de México, bueno, no ahora, desde hace mucho tiempo, pero tenemos una alerta ahora por feminicidio y otra por desaparición,
pues nos genera una gran indignación y una exigencia hacia el Estado de México, hacia a las autoridades, porque no es tratada con perspectiva de género, no es investigada con perspectiva de género, en un ambiente, en un contexto en el que pues de manera constante sufrimos violencia y existe esta normalización de poseer nuestros cuerpos, de decidir sobre nuestros cuerpos, de tomar nuestros cuerpos para el goce y disfrute de los hombres, ¿no? Y entonces nosotros es que decimos que pues Roxana actuó en legítima defensa al defender su vida, al defender su cuerpo, al defender el poder estar viva, ¿no? Al defender esta vida tan necesaria, y no solamente por ser madre, ¿no? Sino por el solo hecho de ser personas sujetas de derecho que se les olvida, ¿no? Esta necesidad importante de que se respeten nuestros derechos humanos como mujeres, ¿no? Entonces, pues nosotras apoyamos esta propuesta que nos hace la familia de Roxana y Roxana, de ayudar, de acompañar, de poder acompañar no solamente a la familia, sino la defensa de Roxana, ¿no? Entonces, afortunadamente, ahora tiene una abogada, no tenía abogada, contaba con la abogada de oficio. La abogada de oficio desde el principio le dijo que pues no declarara, y entonces también pues tenemos esta negación de la justicia, este acceso, que tenemos el derecho a la justicia, y eso es un grave problema, ¿no? Porque hasta apenas pues se va a declarar Roxana, y pues tuvo una mala asesoría jurídica, ¿no? Como bien dicen, los casos, las carpetas de investigación se integran a modo, a lo más fácil que puedas pues cerrar un caso, sin esta perspectiva de género, sin lo que Roxana decía cuando fue detenida, lo que pasó con su agresor, por qué tuvo que defender su vida, no fue tomado en cuenta, no se hicieron los estudios ni psicológicos, ni ginecológicos, ni médicos adecuados, ¿no? Entonces no importó lo que ella manifestó desde el primer momento a la policía que la detuvo. Ayer tuvimos una audiencia en la que afortunadamente llegamos tarde al caso, pero se pidió que se abriera nuevamente el caso para poder ofrecer pruebas, que se abriera la investigación para que Roxana tuviera la oportunidad de defenderse, pero también la oportunidad de tener el estatus de mujer. Roxana está presa en el penal de Nesa Bordo. Aquí en esa, y bueno, pues es ahí también donde se llevan a cabo las audiencias. Y pues bueno, ayer tuvimos esta oportunidad de que se reaperturara el caso y que también se aceptara un peritaje. Se pidió que se le hiciera un peritaje que tiene que ver con un peritaje psicosocial, ¿no? Como bien lo dice, cuáles son las condiciones que hay frente a esta legítima defensa, ¿no? A esta situación que cada una de las víctimas vive, y por qué pues hay una acción, porque hay una acción de las mujeres, o en este caso de las personas que ven estas agresiones, de actuar por salvaguardar la vida, pues es porque no hay un marco de verdad, bueno, hay un marco, pero no hay un respeto a este marco jurídico de prevención, ni tampoco de acción inmediata de las autoridades frente a lo que vivimos las mujeres diarios. Si voy, denuncio una violación, me regresan, no hay investigación, o en este caso era la vida de Roxana o la vida de él, porque si no se hubiera defendido Roxana fuera un número más de feminicidios en Ciudad Nezahualcóyotl. Lamentablemente. Claro. Ahora está el tema de la mala integración de las carpetas, el tema del armado a modo de los casos, el tema de hasta los prejuicios, el tema de la misoginia, y luego a todo eso agregarle el tema de que muchas veces se trata de mujeres indígenas que no entienden ni siquiera al momento de llegar ante un juez o al momento de ser detenidos, no entienden
qué está pasando en su entorno, porque simplemente no hablan la lengua, etcétera. Es así, Gerardo. El caso, por ejemplo, de Adela. Sí, justamente es una práctica, insistía yo, decía yo hace rato, es una práctica sistemática y es algo que siempre encontramos en casos así. ¿Qué es lo que encontramos? Pues violaciones graves a derechos humanos de las personas que están acusadas de delitos de esa naturaleza, y en el caso de Adela ocurrió, se le violó el derecho humano a un intérprete desde un principio, porque cuando la detienen a ella y a su esposo, naturalmente que declaran ellos dos, pero además declara la persona, la esposa de la persona que falleció y otros testigos. Y todos son de la misma comunidad, de una comunidad indígena, pero curiosamente a la única persona que le designan intérprete, cuando todos eran indígenas, es a la viuda. Y entonces a Adela y a su esposo, no sé qué criterio habrá adoptado el Ministerio Público, pero pues no le designa intérprete. Ese hecho, que en apariencia puede ser de poca importancia, eso es lo que al final de cuentas en Oaxaca la Sala de Justicia Indígena es lo que toma en cuenta para decidir su caso, y la sala sostiene que esa violación al derecho fundamental de Adela y de su esposo generó un efecto que afectó todo el proceso e incluso afectó todas las pruebas que se obtuvieron alrededor de la declaración de Adela y de su esposo. Y entonces, al afectarse todas las pruebas, pues naturalmente que la causa se queda sin pruebas, y eso motivó que la Sala de Justicia Indígena en Oaxaca revocara la sentencia condenatoria hacia Adela y ordenara la libertad de los dos como una forma de reparar los derechos humanos, porque la sala decía, bueno, pues es que ¿cómo reparamos? ¿Cómo reponemos procedimiento? Y aquí es un asunto que no se puede hacer de esa manera, porque en la práctica, y aquí el mérito de esa sentencia es que por lo menos es la segunda vez, la primera vez lo hizo la Suprema Corte, pero es la segunda vez que una instancia judicial analiza el impacto que tiene la ausencia de un intérprete respecto de una persona indígena, y concluye que la ausencia de intérprete debe tener como consecuencia, primero, que la declaración de la persona no tenga validez, y que la prueba que se obtiene alrededor de esa declaración sea nula de pleno derecho, y por lo la sala, pues sé que es eso, pero realmente sí, lo que en ocasiones de que el Estado mexicano, las autoridades, las instituciones se ensañan con personas que tienen menos probabilidades de protegerse y defenderse, legalmente hablando, como son las personas indígenas. Y entonces el caso de Adela es una muestra de cómo el Estado mexicano se ensaña en contra de las mujeres, y es algo como bastante contradictorio, porque, bueno, si Adela no se hubiera defendido, ¿qué hubiera pasado? Si su esposo no hubiera llegado a defenderla, ¿qué hubiera pasado? Y posiblemente estaríamos en la misma situación. Pero otra vez, como que el diseño institucional de las leyes colocan en una cuestión como muy, muy complicada a las personas, porque, bueno, en el dilema de, bueno, si te defiendes, si no te defiendes, corres el riesgo de perder la vida. Si te defiendes, te vas a la cárcel. Entonces es una cuestión como bastante contradictorio, y entonces eso nos coloca en la situación de que por donde sea que actúe una persona indígena, una mujer, de todos modos el Estado la va a sancionar de alguna manera. Y eso creo yo que atenta en contra de la obligación del Estado mexicano de justamente proteger sus derechos humanos. Sin duda. Digo, en el caso de la Ciudad de México, capital de la República, pues sí hay un problema de agresiones a las mujeres, pero el caso de Roxana es un caso de agresión, en este caso es de actuar en defensa propia. Estamos hablando de un municipio que es Nezahualcóyotl, uno de los municipios más poblados del país y del Estado de México. A un lado está Ecatepec, y hay municipios densamente poblados en el Estado de México, como Chalco, Valle de Chalco, donde viven mucha gente que viene del sureste de la República Mexicana, de Oaxaca, por ejemplo. Elsa Arista, así como usted, aunque yo sé que está en Ciudad Nezahualcóyotl, conoce seguramente la problemática que se vive en esa entidad. Es todavía más grave
no solamente en Nezahualcóyotl, sino en todos los municipios del Estado de México y en la zona, solamente en la zona metropolitana del Estado de México. ¿Qué tan grave es la violencia contra las mujeres que usted, como parte de este colectivo, ha documentado? Pues la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Nesa surge hace 4 años con el feminicidio de la niña Valeria, de 11 años, aquí en Nezahualcóyotl. A partir de ahí, nosotros como vecinas y vecinos que al principio conformamos la Asamblea, decidimos organizarnos para exigir justicia por Valeria. A partir de ahí nos conformamos como Asamblea y también decidimos hacer una página, esta página en Facebook que se llama Nos Queremos Vivas Nesa, y nos llevamos una gran sorpresa, que en los mensajes, en el Messenger, empezamos a recibir muchísimos mensajes de ayuda de mujeres víctimas de violencia, de feminicidio, desaparición, violación, violencia intrafamiliar y un sinfín de violencias de que manera cotidiana viven las mujeres en Nezahualcóyotl, pero también, como bien lo dice, en los alrededores, Chimalhuacán, Ecatepec, Iztapaluca, Texcoco, o sea, todos los alrededores del Estado de México nos llegan un sinfín de casos de manera constante, desde asesorías, acompañamiento. Y pues bueno, cuando nosotros surgimos como asamblea, hablábamos de 7 feminicidios al año en general en el país. Ahora hablamos de 11, donde también se dice que el mayor rango de uno de los estados es el Estado de México, ¿no? Que compone los municipios de los que ya hablamos. Entonces, vemos que sí hay una situación grave en el que, claro, viven acá mujeres que migran de otros estados, en lugares de la zona oriente del Estado de México, donde la pobreza y la situación en la que vive la población es una situación pues muy fuerte, donde no tenemos acceso a servicios a veces básicos, donde la situación de vivienda es deficiente, donde se tiene que trasladar para los empleos a largas trayectorias. Entonces tenemos el sistema, por ejemplo, de transporte, por ejemplo, donde violaron, asesinaron a la niña Valeria, pues es una constante de peligro, ¿no? Donde en las combis, donde en los trayectos que hacemos, que no hay luz, que no hay esta oportunidad, y peor aún, donde la policía, en este caso de Ciudad Nezahualcóyotl, en lugar de apoyar, de generar condiciones, de garantizar nuestra seguridad como mujeres, pues no actúa de esta forma, al contrario, ¿no? Detiene de forma arbitraria, agrede, extorsiona. Entonces, la situación que de por sí la población en Ciudad Nezahualcóyotl y en el Estado de México vive de inseguridad es fuerte, pero en cuestión de las mujeres, pues se crece, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque tenemos la inseguridad fuera de casa y dentro de casa. Entonces, esta es la situación que estamos viviendo las mujeres de inseguridad, y también de una situación de la estructura machista y patriarcal que permite que las instituciones encargadas de darnos justicia, de garantizarnos la justicia, pues garanticen sus privilegios desde su visión machista, en donde las mujeres no tenemos derecho, en donde nos regresan a nuestras casas, en donde nos dicen que si desapareció una mujer seguro se fue con el novio, ¿no? ¿Y quién dice que ir con el novio es estar segura? ¿Quién dice que estar conviviendo con tu agresor es estar segura, con el marido, con la pareja, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos que es necesario que se aplique la perspectiva de género. Tenemos cursos que ellos dicen, pues se ha gastado el presupuesto en los cursos de género, ¿no? Y se ha hecho esto, pero a la hora en que nosotros vamos y ejercemos nuestro derecho a la justicia, pues los cursos no sirven porque siguen ellos trabajando de la misma forma. Nuestro marco jurídico nacional e internacional nos protege, pero en la práctica es letra muerta. En la práctica, las instituciones no lo están haciendo. Lamentablemente, hablamos de hombres y mujeres, que dentro de esta estructura es más fácil sacar, hacer un peritaje a modo, ejercer la actitud de
de lo que tiene que ver con su abuso de poder de los servidores y servidoras públicas es latente, ¿no? El que hasta que no, en este caso Roxana, fue acompañada por las colectivas, por Nos Queremos Vivas Nesa, por familiares de víctimas de feminicidio y desaparición que llegan también a acompañar y exigir justicia para Roxana, es que es atendida, es que la voltean a ver, ¿no? Tuvimos que hacer mediático este proceso para que pudieran atender a Roxana, para que se pudiera lograr la libertad de Roxana, ¿no? Nosotros decimos que coincidimos con la necesidad de un litigio estratégico en donde pues entran los derechos humanos, la situación de derecho a la protesta y a defender nuestros derechos como mujeres, y la cuestión jurídica donde podamos en conjunto poder accionar. ¿Para qué? Para lograr que se respeten los derechos humanos de Roxana y sobre todo la libertad. Elsa Arista, del colectivo Nos Queremos Vivas Nesa, Gerardo Martínez, abogado del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción. Les agradecemos mucho por haber estado esta tarde aquí en Los Periodistas, exponer un problema que es muy serio, es muy real, pasa más seguido de lo que los mexicanos, México lo quisiera, sigue ahí y pues bueno, no hay otra cosa más que seguirlo denunciando. Gracias por haber estado aquí esta tarde. Les agradecemos. Gracias. Solo quería decir algo más. Gracias. El 23 de agosto tenemos la siguiente audiencia a las 5 de la tarde en el penal Nesa Bordo. Vamos a estar ahí. Va a continuar estas audiencias de Roxana con la apertura al proceso de investigación todavía que se aprobó. Entonces vamos a estar ahí y pues las invitamos a quienes nos estén acompañando, pues vamos a continuar luchando por la libertad de Roxana. Y gracias por la invitación. Al contrario, anotado. El día 23 es dentro de 10 días. Estarán ustedes ahí en Bordo Nesa. Están ustedes invitando a todos los que se quieran unir. Escuchen esto porque hoy se trata de Roxana, mañana puede ser cualquiera, así que si pueden acompañarlos, está pidiendo Elsa, les pide a ustedes de parte del colectivo Nos Queremos Vivas Nesa que acudan si pueden para pues hacer lo que se tiene que hacer, que es ejercer presión. Gracias Elsa, gracias Gerardo Martínez, muy buenas noches.